¿Se ha preguntado alguna vez por qué ciertas grabaciones permanecen ocultas durante años, guardadas en silencio, como si alguien temiera revelar lo que había detrás de ellas? No estamos hablando de cintas comunes o entrevistas olvidadas. Estamos hablando de registros de voz de uno de los médiums más respetados de Brasil y del mundo, Divaldo Franco. ¿Por qué, al fin y al cabo, grabaciones suyas sobre la vida después de la muerte permanecerían guardadas casi como un secreto peligroso? ¿Qué podría haber allí tan impactante como para generar recelo en quien las poseía? Este misterio nos lleva a reflexionar sobre algo profundo. ¿Será que la verdad sobre lo que sucede después de que el corazón deja de latir es realmente tan perturbadora? ¿O será que la dificultad reside en enfrentar que creencias, miedos y dudas pueden ser desafiadas por una experiencia que escapa al control de la ciencia y la lógica? El simple hecho de que estas grabaciones hayan sido ocultadas ya crea la sensación de que en ellas había algo que no se podía divulgar fácilmente. Y es justamente aquí donde comienza nuestra jornada: comprender lo que Divaldo Franco reveló sobre la vida después de la muerte, por qué esas palabras causaron tanto impacto y cómo pueden cambiar la forma en que usted percibe su propia existencia. Divaldo siempre fue reconocido por su claridad al hablar de temas que la mayoría evita. Durante décadas recorrió el mundo llevando mensajes sobre espiritualidad, reencarnación y la continuidad de la vida más allá de la muerte. Pero dentro de su trayectoria, había momentos en que la profundidad de los mensajes mediúmnicos era tanta que incluso personas cercanas ligadas a las grabaciones y a las ediciones de sus charlas dudaban en hacer público lo que tenían en sus manos. Imagine estar ante una cinta en la que una voz, a través de Divaldo, describe con detalles aquello que sucede en el instante exacto en que alguien deja el cuerpo físico. El peso de cargar esa revelación puede ser mayor de lo que imaginamos. Pero la pregunta que no se calla es: ¿qué había exactamente en esos mensajes que causaba tanto malestar? Para entender esto, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y observar cómo el miedo a la muerte moldeó nuestra cultura. Desde siempre, la humanidad intenta evitar el tema de la finitud. Inventamos rituales, creencias, explicaciones religiosas, todo para suavizar el impacto de esa certeza inevitable. La propia palabra muerte se evita en conversaciones cotidianas, sustituida por expresiones más ligeras como partida o descanso. Entonces, cuando alguien como Divaldo, con décadas de estudio y práctica mediúmnica, se propone revelar de forma directa lo que sucede en ese proceso, es natural que muchos retrocedan. Y aquí surge el primer choque. Según los relatos, en esas grabaciones había descripciones de conciencias que, tras la muerte, no percibían inmediatamente lo que había sucedido. Espíritus que seguían caminando por las calles, intentando hablar con familiares, sin entender por qué nadie respondía. Esta idea contradice el imaginario popular de que la muerte es un instante claro, un apagón inmediato. Para algunos, escuchar esas narrativas podría significar entrar en contacto con una posibilidad perturbadora, la de que nuestra mente sigue viva, consciente, incluso cuando nuestro cuerpo ya no responde. Pero ese no era el punto más impresionante. Lo que realmente llamaba la atención en algunos de esos mensajes era la forma en que describían la transición del dolor físico a una especie de lucidez espiritual. Muchos espíritus relataban que, después de los momentos de confusión, eran acogidos por familiares o guías espirituales, que los ayudaban a comprender lo que había sucedido. Imagine escuchar, de primera mano, un relato mediúmnico en el que alguien describe reencontrar a la madre fallecida años antes, sintiendo su abrazo como si fuera real. ¿Cómo reaccionar ante esto? Para quien cree, puede ser la confirmación de una esperanza. Para quien duda, puede sonar como una afrenta al razonamiento lógico. Y aquí está el detalle que lo hacía todo más delicado. Esos mensajes no eran solo historias. Venían cargados de emoción, de voces y entonaciones que transmitían la desesperación inicial,
la sorpresa del descubrimiento y la serenidad que seguía. Escuchar esto en una grabación es diferente de leerlo en un libro. El impacto es directo, casi imposible de ignorar. Por eso, muchas de esas cintas se quedaron guardadas, como si quien tuvo acceso temiera despertar en otras personas sentimientos para los cuales quizás no estuvieran preparadas. Pero piense conmigo, si existe algo tan poderoso como para ser considerado peligroso de divulgar, ¿no sería justamente eso lo que más necesitamos escuchar? Al fin y al cabo, el silencio solo aumenta la incertidumbre. Y la incertidumbre alimenta el miedo. Tal vez por eso esas grabaciones hoy sean vistas con otros ojos, no como amenaza, sino como oportunidad de comprender más a fondo lo que nos espera del otro lado. La cuestión es que Divaldo no hablaba solo sobre lo que les sucede a los demás después de la muerte. También traía orientaciones prácticas sobre cómo nuestra vida actual influye en ese paso. Y este quizás sea el punto más perturbador de todos: la idea de que no existe milagro o castigo repentino en el instante de la muerte, sino una continuidad de lo que ya cultivamos en vida. En otras palabras, no sirve de nada esperar que una existencia marcada por el egoísmo y la indiferencia se transforme mágicamente en paz después del último suspiro. Esta visión no solo remueve nuestras creencias, sino que nos obliga a reflexionar sobre cada decisión que tomamos ahora. ¿Y usted ya se ha parado a pensar en ello? ¿Cómo sería su encuentro consigo mismo si la muerte fuera hoy? Esta pregunta simple, pero incómoda, fue una de las claves que Divaldo siempre usó para hacernos despertar. Las grabaciones mostraban que la vida después de la muerte no es un juicio distante, sino una consecuencia natural de aquello que vivimos. Esa revelación por sí sola ya explica por qué muchos tenían miedo de liberar las cintas, porque no hablaban solo de otros, sino que nos señalaban directamente a nosotros. En medio de este contexto, surge otra capa aún más intrigante. Algunos relatos grabados hablaban de ambientes colectivos, verdaderas colonias espirituales, donde los espíritus eran amparados, tratados y preparados para nuevas etapas de aprendizaje. No era un cielo estático ni un infierno de castigo, sino una continuidad dinámica, donde el espíritu aún tenía responsabilidades, elecciones y desafíos. Este tipo de descripción conmovía profundamente la visión tradicional de la muerte como un fin absoluto o como un destino inmutable. Era, al mismo tiempo, liberador y desafiante. Pero aquí entra un detalle que pocas personas perciben. La resistencia a divulgar estas grabaciones no venía solo del miedo al contenido, también se relacionaba con el impacto social que estas ideas podrían causar. Imagine, en plena década de los 70 u 80, cuando muchas de estas charlas fueron registradas, sacar a la luz grabaciones que describían la muerte como un paso consciente, con encuentros espirituales y responsabilidades post-vida. Esto podría generar no solo curiosidad, sino también polémica, cuestionamientos religiosos, críticas de la ciencia e incluso persecuciones. Guardar las cintas era, en parte, una forma de proteger el trabajo de Divaldo y evitar que fuera mal interpretado. Sin embargo, el tiempo pasó, y hoy, cuando miramos estas grabaciones con más apertura, percibimos que el miedo inicial quizás fuera solo un reflejo del momento histórico. Lo que antes parecía demasiado osado, hoy se convierte en una pieza fundamental para comprender nuestra propia jornada. La gran cuestión es, ¿está usted preparado para escuchar sin filtros lo que Divaldo reveló sobre el instante después de la muerte? Imagine una sala sencilla, iluminada solo por la luz amarillenta de una lámpara, con un grabador de bobina girando lentamente. Delante de él, Divaldo Franco, sereno, con los ojos semicerrados, prestaba su voz para transmitir mensajes de espíritus que describían, en detalle, aquello que estaban viviendo después de la muerte. Esa escena, aparentemente común, se transformaba en algo extraordinario cuando las palabras comenzaban a revelar no solo sentimientos, sino experiencias que contradecían todo lo que muchos creían saber sobre la vida y la finitud.
En algunas de esas grabaciones, espíritus relataban el choque del desprendimiento del cuerpo físico. Uno de ellos, por ejemplo, describió la sensación de estar tendido en una cama de hospital, escuchando voces alrededor, intentando comunicarse, pero nadie lo escuchaba. La desesperación crecía hasta que percibió la propia escena desde arriba, como si estuviera flotando. Ese detalle llamaba la atención, porque la narrativa coincidía con miles de relatos de experiencias cercanas a la muerte que médicos e investigadores comenzaron a documentar en el siglo XX. Para los escépticos, podría ser solo coincidencia. Para los espiritualistas era la confirmación de que la conciencia no se apaga con el cuerpo. Otro espíritu grabado en una de esas sesiones habló de la sorpresa al percibir que no había un fin, sino una transición. Describió una especie de claridad mental, como si todos los recuerdos de su vida afloraran al mismo tiempo, en una especie de revisión. Ese momento fue descrito con emoción. Arrepentimientos, alegrías, encuentros y desencuentros pasaban ante él en cuestión de instantes. Esa revisión no era presentada como un tribunal externo, sino como un proceso íntimo, en el que el propio espíritu se confrontaba con la verdad de sus elecciones. Esa idea sonaba perturbadora, porque desplazaba la responsabilidad de un juicio divino a la conciencia de cada uno. Y es justamente ahí donde estaba el punto más delicado. Si la vida continúa, y si llevamos con nosotros todo lo que cultivamos, entonces no existe espacio para ilusiones. El espíritu se enfrenta a la realidad que él mismo construyó. Para algunos, esta revelación traía alivio, la certeza de que no había castigos arbitrarios, pero para otros significaba enfrentar que no hay cómo escapar de las consecuencias de los propios actos. Escuchar esto en una grabación sin filtros era como mirarse al espejo de forma brutal, sin máscaras. Pero también había mensajes de esperanza, que quizás fueran aún más difíciles de manejar. Muchos espíritus hablaban del reencuentro con familiares, describiendo con riqueza de detalles los abrazos, los diálogos e incluso los paisajes espirituales. Uno de ellos contó que fue recibido por su abuela, quien le mostró un jardín repleto de flores que nunca había visto en la tierra. Otro habló de una música suave, que parecía atravesar el ambiente, trayendo paz. Para los oyentes, esto podría sonar como un consuelo, pero también generaba una incomodidad. ¿Y si es verdad? ¿Y si realmente no estamos solos al cruzar esa frontera? Este tipo de relato era visto por algunos como peligroso porque podría sacudir profundamente la visión tradicional de cielo e infierno, de paraíso y castigo. En cambio, revelaba una realidad dinámica, en la que el espíritu seguía aprendiendo, viviendo y transformándose. Esa visión exigía un cambio de mentalidad, y no todos estaban listos para ello. Tal vez por eso tantas cintas fueron guardadas, como si el momento adecuado para revelarlas aún no hubiera llegado. Ahora piense conmigo, si estas grabaciones permanecieron ocultas, no fue porque no tuvieran valor, sino justamente porque tenían un valor enorme. Llevaban la posibilidad de transformar la forma en que pensamos la vida y la muerte. Y transformar mentalidades nunca es algo simple. Imagine, por ejemplo, a alguien que vivió creyendo que la muerte era el fin absoluto. Escuchar la voz de un espíritu describiendo lo contrario podría ser un choque tan grande que la reacción inmediata sería negar. Negar para no perder la sensación de seguridad construida a lo largo de los años. Pero había otra capa en este silencio, la responsabilidad de quien guardaba esos mensajes. Piense en editores, técnicos de sonido u organizadores de eventos que al encontrarse con estas grabaciones se preguntaban, ¿debemos o no divulgarlas? La decisión no era solo técnica, era moral y espiritual. Divulgar podría ayudar a muchas personas, pero también podría generar críticas, ataques e incomprensiones. El peso de esta elección explica por qué tantas cintas durmieron en cajones durante tanto tiempo. Y aún había un detalle fascinante. En algunas de esas grabaciones, los espíritus no hablaban solo del momento de la muerte, sino también de lo que veían del otro lado al observar a los vivos. Muchos relataban la dificultad de ver a familiares atrapados en el duelo, incapaces de seguir adelante.
Algunos describían el dolor de intentar consolar a seres queridos, pero sin conseguir hacerse escuchar. Esta parte era especialmente dura, porque mostraba cómo el apego excesivo de los que se quedan puede afectar el proceso de quien parte. Revelar esto en público exigía cuidado, pues podría ser malinterpretado como un reproche o incluso una culpa impuesta a los enlutados. Pero quizás el punto más impactante de estos mensajes era la noción de continuidad. La muerte no era presentada como un abismo, sino como un cambio de escenario. Un espíritu llegó a decir: «Solo me desperté en otra habitación con otros sonidos, pero seguía siendo yo». Esa frase, simple y directa, tenía un poder inmenso, porque si seguimos siendo nosotros, con nuestra memoria, nuestra identidad y nuestras elecciones, entonces necesitamos repensar ahora cómo estamos viviendo. Al fin y al cabo, lo que llevaremos no son bienes, títulos o logros materiales, sino la esencia de aquello que cultivamos dentro de nosotros. Y es justamente en este punto donde entra la conexión con usted, que está viendo este video. Si todo esto es verdad, ¿qué está construyendo para llevar consigo? Esta no es una pregunta teórica, es una pregunta práctica, porque, según estos relatos, la vida después de la muerte no es distante ni abstracta. Es consecuencia directa de quienes somos hoy. Esta perspectiva, que aparece en tantas grabaciones de Divaldo, nos invita a mirar el presente con más seriedad, no en el sentido pesado de la culpa, sino en el sentido liberador de la elección. Si la vida continúa, entonces cada gesto, cada palabra, cada pensamiento se transforma en material para esa continuidad. Esta revelación, al mismo tiempo simple y profunda, es quizás la más revolucionaria de todas. Y aquí hago una pausa para recordarle algo. Si estas historias le están haciendo reflexionar, no olvide suscribirse a este canal y dejar su like. Es su forma de apoyar para que más personas tengan acceso a estas reflexiones que pueden cambiar vidas. Pero no piense que ya hemos llegado al punto más sorprendente, porque a medida que exploramos más de estas grabaciones, surge una cuestión aún más intrigante. Si la vida continúa, ¿a dónde vamos exactamente? ¿Qué existe en ese otro lado, además de reencuentros y revisiones de vida? ¿Y por qué algunos espíritus hablaban de lugares tan diferentes, desde ambientes de paz hasta escenarios de sufrimiento intenso? Si las primeras grabaciones ya causaban impacto al describir la transición de la vida a la muerte, aún más sorprendentes eran aquellas que hablaban de los lugares donde los espíritus decían despertar después del desencarne. Y aquí no estamos hablando de una visión única, igual para todos. Por el contrario, los relatos variaban de forma impresionante, mostrando escenarios que iban desde el acogimiento sereno hasta regiones de dolor y confusión. Esta diversidad planteaba una cuestión inevitable. Si la vida continúa, ¿por qué algunos experimentan paz y otros atraviesan tanto sufrimiento? Divaldo explicaba en sus charlas que la ley que rige este paso no es la del azar. Es la continuidad natural de lo que cada uno vivió. Un espíritu que cultivó afectos, solidaridad y responsabilidad, incluso con fallas y errores, tendía a encontrar amparo inmediato, recibiendo auxilio de familiares o guías espirituales. Aquellos que vivieron sumergidos en odio, vicios o indiferencia, frecuentemente relataban experiencias de aislamiento, oscuridad o perturbación, no como castigo, sino como consecuencia lógica de un estado interior. Esta idea, que aparecía repetidamente en las grabaciones, era quizás la más desafiante de todas, porque retiraba el confort de la neutralidad. Uno de los relatos que más llamaba la atención venía de un espíritu que describió despertar en un ambiente gris, rodeado de gritos y figuras que parecían vagar sin rumbo. Decía sentir el peso de sus propias elecciones, como si estuviera sumergido en aquello que había cultivado en vida. La descripción era fuerte, pero el detalle más marcante no era el sufrimiento, sino el momento en que percibió que no estaba abandonado. Contó que, después de orar en medio de la confusión, comenzó a ver una luz que se aproximaba, y de esa luz surgió una figura serena que lo ayudó a salir de aquel escenario.
Este testimonio mostraba que, incluso en los ambientes más difíciles, había siempre la posibilidad de renovación. Otras grabaciones, a su vez, traían descripciones de verdaderas comunidades espirituales. Espíritus hablaban de colonias, ciudades organizadas, con casas, escuelas e incluso hospitales, donde los recién desencarnados eran tratados y orientados. Uno de ellos describió una sala amplia, repleta de lechos, donde trabajadores espirituales aplicaban pases de energía para aliviar el dolor y el miedo de quien llegaba. Otro contó sobre charlas educativas, en las cuales aprendía sobre el sentido de su propia vida. Estas narrativas traían un mensaje poderoso, que la vida después de la muerte no era estática, sino un proceso continuo de aprendizaje y evolución. Este punto era particularmente delicado para quien tenía acceso a las cintas. Al fin y al cabo, ¿cómo divulgar al público general que, según los relatos, existían verdaderos hospitales espirituales? ¿Cómo explicar que los espíritus hablaban de edificios, jardines, escuelas, como si estuvieran describiendo una ciudad más allá del mundo físico? Para muchos, esto podría sonar a fantasía, pero para otros podría ser la confirmación de sus propias experiencias intuitivas o incluso de sueños marcantes. El impacto sería demasiado grande como para no generar debates acalorados. Lo que más intrigaba, sin embargo, era la naturalidad con que esos espíritus hablaban de su rutina en el más allá. Uno de ellos decía: «Aquí sigo estudiando, tengo clases todas las semanas. Aprendo sobre las leyes del espíritu y sobre cómo prepararme para la próxima encarnación». Esa frase simple traía una consecuencia enorme. Si hay continuidad de aprendizaje, entonces la muerte no es el fin, es solo un nuevo capítulo. Esta visión rompía completamente la idea de un destino fijo después de la muerte, revelando un universo en movimiento. Pero había también relatos dolorosos de espíritus que permanecían presos a la vida material. Algunos describían vagar por las casas que habitaban en vida, sin aceptar que habían partido. Otros hablaban de la dificultad de alejarse de vicios, como el alcohol o las drogas, sintiéndose atraídos por ambientes donde esas sustancias eran consumidas. Estas narrativas tenían un peso aún mayor porque mostraban cómo las elecciones del día a día resonaban más allá de la muerte. El vicio, la obsesión o el apego no desaparecían automáticamente. Era necesario esfuerzo, ayuda y tiempo para superar esas condiciones. Ahora imagine el efecto de escuchar esas palabras en la voz de Divaldo, transmitiendo la emoción de quien vivió esas experiencias. Para quien creía, era la confirmación de que nuestras actitudes moldean nuestro destino. Para quien dudaba, era una incómoda invitación a la reflexión. ¿Y si todo esto fuera verdad? ¿Y si cada acto, cada elección, tuviera un impacto que traspasara la frontera de la muerte? Es en este punto donde surge una segunda cuestión aún más profunda. Si el espíritu continúa consciente y activo, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué atravesamos sucesivas experiencias tanto en la tierra como en otros planos? Y aquí, nuevamente, las graba. Ciones traían respuestas sorprendentes. Muchos espíritus hablaban de la preparación para futuras encarnaciones. Describían reuniones en las que planeaban, junto a orientadores, los desafíos que enfrentarían en una próxima vida, no como castigo, sino como oportunidad de reparación y aprendizaje. Alguien que había abusado del poder, por ejemplo, podría elegir vivir una vida de limitaciones para desarrollar la humildad. Otro que había desperdiciado la salud podría renacer con desafíos físicos para aprender el valor del cuerpo. Esta idea, repetida en diversos mensajes, mostraba que la vida tenía un hilo conductor, un propósito mayor que simplemente nacer, vivir y morir. Esta perspectiva puede ser incómoda porque nos quita de la posición de víctimas del destino y nos coloca como protagonistas de nuestra propia historia. Si planeamos en algún nivel los desafíos que enfrentamos, entonces incluso los dolores más difíciles pueden adquirir un nuevo sentido. Pero aceptar esto exige coraje, porque significa asumir que somos coautores de nuestra jornada.
Es fácil percibir por qué tantos tenían recelo de divulgar grabaciones con este tipo de contenido. No solo hablaban de vida después de la muerte, sino que tocaban directamente la responsabilidad personal de cada uno. Y esto, convengamos, es mucho más difícil de aceptar que una explicación simplista de cielo e infierno. Pero había aún algo más sorprendente. Algunos espíritus relataban la posibilidad de acompañar a los que aún estaban en la tierra, ofreciendo intuiciones, inspiraciones e incluso consuelo durante los momentos difíciles. Hablaban de cómo intentaban acercarse a los familiares, soplando ideas de esperanza, ayudándolos a tomar mejores decisiones. Estos relatos creaban un lazo entre los dos mundos, mostrando que la separación no era absoluta. Para quien escuchaba, esta idea podía ser reconfortante, imaginar que sus seres queridos desencarnados aún podían estar cerca, participando de su vida de manera sutil. ¿Y usted? ¿Ya pensó en ello? ¿Ya se preguntó si esa intuición repentina, ese recuerdo inesperado o ese sueño vívido con alguien que partió podría ser en realidad un contacto real? Esta posibilidad, que aparecía repetidamente en las grabaciones, abría una puerta fascinante, la de que la vida y la muerte no están separadas por un muro, sino conectadas por un puente invisible. Pero no se equivoque, no todos los relatos eran dulces o reconfortantes. Había también advertencias. Espíritus hablaban de obsesiones, de influencias negativas, de cómo sentimientos de rencor y odio podían atraer presencias perturbadoras. Estos mensajes reforzaban la importancia de cultivar pensamientos más elevados, no solo por moral, sino como medida de protección. Esta parte quizás fuera la más difícil de aceptar, porque mostraba que hasta nuestros estados mentales tenían consecuencias concretas más allá de la vida física. Y es aquí donde se abre uno de los mayores dilemas. Si todo esto es verdad, ¿estamos listos para asumir la responsabilidad por cada elección, cada pensamiento y cada emoción? Esta pregunta resonaba en las entrelíneas de las grabaciones, como una invitación silenciosa para repensar nuestra manera de vivir. Lo más impresionante es que estos mensajes no eran presentados como dogmas, sino como testimonios. Espíritus contaban sus experiencias sin imponer verdades, solo relatando lo que habían vivido. Y justamente por eso eran tan impactantes, porque sonaban reales, humanas, cercanas. Hasta aquí hemos recorrido relatos que describen la transición individual, el choque de la muerte, la confusión inicial, el acogimiento, las colonias espirituales e incluso la preparación para nuevas encarnaciones. Pero entre las grabaciones que quedaron guardadas, había algo aún más osado, mensajes que no se limitaban a experiencias personales, sino que traían previsiones y alertas sobre el destino colectivo de la humanidad. Esas partes, según quien las escuchó, eran las que más asustaban, no porque hablaran de monstruos o castigos, sino porque hablaban de transformaciones inevitables que todos nosotros, vivos y muertos, estaríamos destinados a atravesar juntos. Un espíritu, por ejemplo, describió que la Tierra estaba pasando por un proceso de transición, un período en que las elecciones colectivas definirían el rumbo de la civilización. Hablaba de un umbral en que la humanidad tendría que decidir si continuaría sumergida en violencia, egoísmo y materialismo, o si daría un paso en dirección a la solidaridad y al respeto a la vida. El mensaje era claro. El cambio no vendría de fuera, como un milagro o una punición divina, sino de la suma de las acciones de cada individuo. Era como si dijera, el destino del planeta es el reflejo de lo que cada uno de ustedes cultiva en el corazón. Estas grabaciones eran difíciles de divulgar porque tocaban directamente la visión del mundo. Imagine, en plena segunda mitad del siglo XX, escuchar una voz espiritual afirmar que guerras, crisis sociales e incluso catástrofes naturales estaban ligadas al estado vibracional colectivo de la humanidad. Esto exigía aceptar que la vida no era solo biológica, sino energética y espiritual. Para muchos, esta idea parecía demasiado radical. Para otros, sonaba como la pieza que faltaba para explicar tantas inquietudes. Otro espíritu llegó a afirmar que el futuro de la humanidad
sería marcado por un período de dolores necesarios, pero no como castigo, sino como despertar. Comparaba la humanidad con un estudiante que, después de descuidar los estudios, necesita enfrentar pruebas difíciles para aprender de verdad. El detalle que impresionaba era la forma en que este espíritu describía que muchos desencarnados participarían activamente de este proceso, auxiliando a los encarnados en tareas de reconstrucción moral y espiritual. En otras palabras, la transformación no sería solo física, sino interdimensional. Esta noción de cooperación entre vivos y muertos ampliaba aún más la visión de la vida después de la muerte. No se trataba solo de reencuentros familiares o experiencias individuales, sino de un proyecto colectivo en que cada espíritu tenía un papel que desempeñar. Esta revelación tenía un poder transformador, pero también asustador, porque nos quitaba la posibilidad de quedarnos solo observando. Nos colocaba en el centro de la acción, como responsables directos por la evolución del planeta. Y aquí surgía un punto delicado. Muchas personas no estaban preparadas para asumir ese grado de responsabilidad. Divulgar esos mensajes podría generar miedo, desconfianza o incluso reacciones contrarias, como acusaciones de alarmismo. Es fácil entender entonces por qué algunas cintas quedaron guardadas. Pero es igualmente fácil percibir por qué hoy, con el mundo viviendo tantas crisis, estos registros parecen más actuales que nunca. Otro aspecto fascinante de estas grabaciones era la visión de que la muerte no interrumpía la participación de los espíritus en la historia humana. Por el contrario, muchos relataban acompañar eventos colectivos, inspirando a líderes, artistas, científicos e incluso a personas comunes, en el intento de conducir a la humanidad hacia caminos más constructivos. Este detalle reforzaba la idea de que la vida es una sola, continua, en diferentes planos de existencia. Imagine escuchar en una cinta la voz de Divaldo transmitiendo un mensaje en que un espíritu dice: «Estamos al lado de ustedes, no solo en sus dolores personales, sino también en los grandes momentos de la historia. Nada sucede sin que haya cooperación entre los dos mundos». El impacto de una frase como esa sería inmenso, porque si fuera verdad, esto significaría que la humanidad nunca estuvo sola, ni siquiera en los momentos más sombríos. Pero al mismo tiempo había advertencias. Algunos espíritus hablaban sobre las consecuencias de la falta de responsabilidad colectiva, hablaban de enfermedades, conflictos y desastres como reflejos del desequilibrio humano. Estos mensajes no venían con el tono de castigo, sino con el tono de alerta. La tierra devuelve lo que ustedes siembran. Esa frase, repetida en diferentes grabaciones, era simple, pero cargaba una lógica que tenía sentido incluso para los más escépticos. Al fin y al cabo, hasta la ciencia muestra que nuestras acciones ambientales, sociales y políticas generan consecuencias concretas. No obstante, había también palabras de esperanza, que quizás fueran las más poderosas. Espíritus hablaban de un futuro en que la humanidad, después de atravesar dificultades, aprendería a valorar más la vida, la cooperación y la espiritualidad. Describían una nueva era, en que la muerte dejaría de ser vista como enemiga y pasaría a ser comprendida como parte natural de la existencia. Para los oyentes de estas cintas, este mensaje era como un soplo de aire fresco, una promesa de que a pesar de los dolores, había un horizonte de luz por delante. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿por qué todo esto nos causa tanto miedo? ¿Por qué algunas personas prefieren mantener cintas guardadas, ocultas, en vez de compartir estos mensajes? Tal vez porque enfrentar la idea de la vida después de la muerte no es solo pensar en lo que sucede después, sino en lo que estamos haciendo ahora. Si el futuro de la humanidad depende de nuestras elecciones, entonces cada gesto, cada palabra, cada actitud se convierte en parte de un engranaje mucho mayor. Esa es la gran revelación de las grabaciones de Divaldo Franco. La vida no termina, la muerte no es el fin, y cada uno de nosotros es protagonista de una historia que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. No somos pasajeros aislados en un mundo sin sentido. Somos espíritus en jornada,
construyendo juntos el futuro de este planeta. Esta visión es al mismo tiempo desafiante y liberadora. Desafiante porque exige responsabilidad. Liberadora porque muestra que nada es en vano, ni siquiera las experiencias más dolorosas. Y tal vez sea justamente esa la razón de que todo haya permanecido guardado durante tanto tiempo. No porque fuera peligroso, sino porque exigía madurez. Ahora, al escuchar y reflexionar sobre estos mensajes, podemos elegir cómo reaccionar. Podemos negar, huir y seguir viviendo como si la muerte fuera solo un punto final. O podemos enfrentar, aceptar y transformar nuestra forma de vivir, entendiendo que cada instante tiene un valor eterno. Y le pregunto, ¿cuál de las dos elecciones está usted dispuesto a hacer? ¿Continuar viviendo en piloto automático, temiendo lo inevitable, o asumir el papel de protagonista de su jornada con la conciencia de que la vida es mayor que la muerte? Si ha llegado hasta aquí es porque este tema le mueve. Entonces le invito, suscríbase al canal, active las notificaciones y comparta este video. Porque cuantas más personas tengan acceso a estas reflexiones, más preparado estará nuestro mundo para enfrentar las transformaciones que vendrán. Y recuerde, aquellas cintas que un día fueron escondidas por miedo, hoy se revelan como invitaciones al coraje. El coraje de mirar más allá de la muerte y descubrir que la vida en su esencia es infinita.